Gloria a Dios. Bien, la paz sea con todos ustedes. Vamos a hacer una lectura de esta preciosa palabra en la primera carta de Juan, capítulo 1. Voy a leer en el verso 8 al verso 10. Dice así la palabra del Señor. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bien, gloria a Dios. La lucha contra el pecado o la erradicación del pecado en nosotros es una situación para todos complicada. No hay quien pueda decir que no ha pecado o que no peca. Incluso nuestro hermano Juan se incluye. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, toda falta, toda transgresión a esta palabra es pecado para nosotros. Sin en cambio, para los que ya en algún tiempo hicimos un pacto con el Señor, empezamos el camino de la mano de Él, a donde dice la palabra, si ya estamos en Cristo, todas las cosas viejas pasan y comenzamos una vida nueva con el Señor. Pero dice allá en la primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 3, verso 21, el bautizo o el compromiso con el Señor nos salva, pero no quita las inmundicias de la carne, sino aspiramos a tener una mejor conciencia delante de Dios. Entonces, toda esta lucha que todo creyente tiene desde que empieza el camino de la mano del Señor, pues es una lucha muy fuerte, es una lucha a muerte, porque si nos vence el pecado, pues salimos condenados, y si nosotros con la ayuda del Señor Jesús logramos vencer, entonces toda la herencia va a ser de nosotros, todas las promesas del Señor va a ser de nosotros. Sin en cambio, en el transcurso de la vida de cada uno de nosotros, a veces el pecado nos hace sentir derrotados. A veces llega el momento de las situaciones que uno enfrenta, a donde sentimos que el pecado es superior a nosotros. Hay quien puede haberse enredado ya en la vida, ya se le volvió a complicar su vida. Hay quien ya se le complicó el camino. Hay quien está pecando y no puede detenerse. Hay quien ya erró o se equivocó y ya tiene muchos problemas. Hay quien su vida espiritual pudiera estar siendo muy difícil. Hay quien por eso se desanima y hay quien retrocede. Hay quien llega a pensar que ya no hay más que hacer. Gloria a Dios. Bien, pero ¿qué dice la palabra de todo esto? O sea, una cosa es lo que uno pueda pensar y otra cosa es lo que Dios a través de su palabra nos dice. Dice que Él no nos llamó para que nos quedemos a la mitad del camino, sino nos llamó para vencer. Vamos a seguir leyendo aquí en la segunda carta del apóstol Pedro. Voy a leer el verso 9. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Recuerden que este canal está guiado, o una de las bases principales es no pensar más de lo que está escrito. O sea, yo puedo pensar muchas cosas, pero si no me lo avala esta palabra, ¿de qué me sirve? Entonces necesitamos nosotros aprender a no pensar más de lo que está establecido, porque lo que está aquí escrito es para que nosotros de ahí nos tomemos
de ahí nos alientemos. Con las armas que el Señor nos da a través de su palabra, nos podamos defender. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 9, dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria al Señor Jesús. Ahora, ¿para quién son estas palabras? No son para los que están condenados, no son para los que están en el mundo, son para nosotros como iglesia. Son para los que ya tenemos un pacto con el Señor. Dice en el verso 1, vea que dice la palabra de este mismo capítulo, dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. O sea, esta carta es para nosotros como iglesia. Y estas palabras son para nosotros. Dice que el Señor no retarda, o sea, no es que no quiera venir, sino que no ha venido por cuestión de nosotros. Porque Él no quiere que nadie perezca, o sea, Él no quiere que nadie se pierda. A veces nuestro camino se hace difícil y complicado. Hay quien pues se le hace difícil caminar. Pero para todo esto el Señor nos deja la enseñanza. Dice allá en el libro de los Romanos, en su capítulo 15, el verso 1, se los voy a leer, dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Los que están fortalecidos en el Señor no tienen que agradarse a sí mismos, o sea, no solamente tienen que ver que ellos estén bien o que ellos se sientan bien, no, sino que los que están fortalecidos en el Señor pues tienen que ayudar a los que están débiles, a los que les está costando más trabajo caminar. Gloria al Señor Jesús. Tenemos que tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Así dice la palabra: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y si el Señor dice que Él no quiere que nadie se quede, que nadie fracase, bueno, pues eso también tenemos que sentir cada uno de nosotros. No tenemos que agradarnos a nosotros mismos y solamente tenemos que ver por nuestros propios provechos. Dice allá en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 13, una de las características del amor de Dios. Dice en el capítulo 13, dice, voy a leer el verso 4 del capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, la esencia del amor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Son una de las características del amor de Dios. Si nosotros tenemos el amor de Dios en nosotros, no tenemos que estarnos agradando a nosotros mismos ni estar buscando solamente nuestro beneficio, sino tenemos que ayudar a los demás. El fuerte sobrelleve las flaquezas del débil. Nosotros tenemos que estarnos ocupando de ayudarnos mutuamente. Dice ahí en el libro de los Hebreos, le voy a leer un texto que se encuentra en el capítulo 13 de los Hebreos, verso 16. Dice: y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a ayudarnos, no a condenarnos. Hoy es triste escuchar a los que nos llamamos hermanos hacer juicios sin misericordia.
Si alguien ya adulteró, lo primero que decimos, ya estuvo, nada tienes que hacer acá. Y en lugar de ayudarlos, en lugar de tratar de sostenerlos, nosotros mismos los sacamos del camino. Y no eso dice la palabra de Dios. A los que ya cometieron el adulterio, no dice que ya con eso fueron condenados. Dice la palabra de Dios, a los adúlteros y a los fornicarios los va a juzgar Dios. La pregunta es, ¿solamente a ellos los va a juzgar Dios? No, nos va a juzgar a todos. Nadie se va a escapar de no pasar en el juicio del Señor. Entonces, bueno, alguien ya se enredó de esta manera, pues que le luche, que le luche. De alguna manera tiene que hacer para seguir caminando. Al final todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Pero ahorita, pues, en nosotros debe de haber eso, de ayudarnos mutuamente. Gracias a Dios, y le doy gracias a Dios de que yo no tengo el problema del adulterio. Pero no por eso voy a condenar al que ya cayó en ese problema. No, lo va a juzgar Dios un día. Tenemos que sostenerlos, que sigan luchando. Si algo tienen que restituir, pues que lo hagan. Para eso precisamente están los ministros, para darles alternativas. No con eso queremos decir de que estemos aprobando el adulterio. No, Dios nos libre de hacer eso. Pero estamos en el tiempo a donde hay muchas situaciones complicadas. Entonces, bueno, el adulterio simplemente es uno de tantos problemas que uno pudiera enfrentar. Hay muchas cosas que la palabra de nuestro Dios condena y no dejan de ser pecados. Gálatas capítulo 6, verso 1. Dice así la palabra del Señor: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si alguno es sorprendido cometiendo alguna falta, no solamente habla de los ministros, no solamente habla de los ancianos, no. Habla de que si alguno que se llama hermano ve a otro que está cometiendo una falta, tiene que restaurarlo. Tiene que considerarse a sí mismo. Esa consideración a uno mismo es de no hacer juicios sin misericordia. Hay quien en sus juicios es muy duro. Ni siquiera Dios es así con nosotros. Hay quien, si alguien comete una falta, en lugar de ayudarlo, lo criticamos, lo escarnecemos, lo hacemos sentir peor de lo que ya está, pero no lo restauramos. Hay quien solamente va a enterarse del problema del pobre hermano, pero no le da alguna situación, alguna solución, no le presta ninguna ayuda. Entonces, no eso tiene que estar haciendo la iglesia del Señor. La iglesia del Señor tiene que estarse ayudando mutuamente, no juzgándose, porque nadie es juez. El único juez es el Señor. Y estamos ahorita en el tiempo de que todos tenemos un abogado. En el transcurso de nuestra vida o de nuestra peregrinación, no va a haber alguien que pueda decir que no ha pecado. Todos de una o de otra manera tenemos pecado. Eso es lo que dice nuestro hermano Juan. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Dice, la verdad no está en nosotros. Entonces tenemos que reconocer que nosotros también pecamos. Y si nosotros pecamos, necesitamos también que nos restauren. Necesitamos que nos ayuden. Entonces no tenemos que estar haciendo un papel que muy lejos de ayudarnos nos está condenando. Porque la palabra de Dios dice, el que hace juicio sin misericordia,
juicio sin misericordia espera también. Si alguien comete una falta, el que es espiritual, que lo restaure con espíritu de mansedumbre, que vaya con su hermano, que lo ayude. El propósito de Dios es que nadie se quede, que todos procedamos a alejarnos de las cosas del pecado. Si alguien tiene la oportunidad de restaurar a su hermano, que lo haga, no que lo juzgue, no que lo condene, no, que lo ayude. Vuelvo a repetir, ni siquiera el que ha cometido adulterio y está condenado, no. Hay un ejemplo en la palabra de Dios, a donde nos habla del rey David, cuando tuvo el problema con la mujer de Urías Eteo. No por eso lo condenó Dios, sí, le castigó la falta, pero no dejó de ser el ungido de Dios. A veces como que nos cuesta un poquito de trabajo llegar a entender cómo Dios piensa las cosas. Pero una cosa que no nos autoriza a nadie el Señor es pensar como uno quiera pensar. Para eso es esta palabra. Por eso siempre he dicho que una de las bases principales es no pensar más de lo que está escrito. Si nosotros actuamos muy por fuera de esta palabra de Dios, nos hacemos responsables delante de Dios. Entonces dice que el Señor es paciente para con nosotros. O sea, Él nos tiene paciencia en su grande amor, en su misericordia. Aunque estemos cometiendo faltas todos los días, Él es paciente. Dice, no quiere que nadie se quede. Vamos a leer, vamos a hacer otra lectura en el libro del apóstol Santiago. Epístola del apóstol Santiago, capítulo 5. Vamos a leer el verso 19. Dice la palabra de nuestro Dios así: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Cuando alguien se extravía, va a cometer pecado, va a cometer errores. Pero no dice que ya por eso ya quedó condenado. No, su camino se extravió. Eso es lo que dice nuestro hermano Santiago. Alguien se extravió de la verdad. Comenzó a cometer faltas, comenzó a pecar. Pero dice, si alguno de entre nosotros como hermanos, porque Él no ha dejado de ser hermano. Hay quien peca, inmediatamente le dejamos de decir hermano. Le retiramos la comunión porque pues ya está cometiendo falta. Es triste que no haya en nosotros el sentir de Cristo. De que alguien, aunque le haya dominado algún error, alguna falta, nosotros lo desechemos. Yo he escuchado en muchos lugares a donde he tenido la oportunidad que el Señor me ha dado para ir a compartir su palabra. He escuchado muchas veces que dicen, ¿y a dónde está el amor? ¿A dónde está eso que se predica? Pues es fácil predicarlo, cualquiera puede hablarlo, pero no se trata de eso, se trata de demostrarlo. ¿Quién pudiera decir que no tiene pecado delante de Dios? ¿O quién se puede considerar santo o justo delante de Dios? Dijo el Señor un día, el que se sienta limpio, que arroje la primera piedra. A veces ni siquiera tenemos una conciencia en paz delante de Dios. A veces ni siquiera podemos sentirnos con esa santidad delante de Dios y estamos enjuiciando a los demás.
Si alguien ya erró, si alguien está pecando, no creo que alguien voluntariamente lo esté haciendo con conocimiento y causa. Yo no creo que alguien se quiera salir condenado de este mundo. Tenemos que ayudar, tenemos que restaurar los que son fuertes, los que son espirituales. Va a haber recompensa, dice la palabra de Dios, si alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, gloria al Señor Jesús. Vea que dice la palabra, no dice que está condenado. Ese es un problema que tenemos. Alguien ya está pecando, ya lo condenamos, ya lo sepultamos, ya lo excluimos de la promesa de nuestro Dios. Y no eso dice la palabra. Si alguno ya se extravió, alguno pobre que ya está cometiendo falta, que ya está cometiendo pecado, que alguien vaya, no a juzgarlo, no a criticarlo, no a terminarlo, que vaya, que restaure. Alguien que tenga el sentir que hubo en Cristo Jesús. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice el Señor, sopórtense, sobrellévense, ayúdense, perdónense. Porque eso nosotros tenemos que tener en nuestra conciencia también, que todos nosotros lleguemos. Alguien ya está cometiendo errores, pues hay que restaurarlo. Dice el Señor, el que haga volver al pecador del error de su camino. Está pecando. Pero el hecho de que esté pecando no quiere decir que con eso ya se acabó todo para él. No. Alguien le puede hacer volver y que su camino se enderece. Eso es lo que dice la palabra. Alguien lo puede traer de regreso. Y el que lo haga va a hacer que se perdonen multitud de pecados. Esto dice la palabra. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salva de muerte un alma. Gloria al Señor Jesús. Salva a su hermano. Por eso dice la palabra de Dios que el que no ama a su hermano es como un homicida, porque cuando uno no ama a su hermano, uno lo va a dejar en el error de su camino, uno lo va a dejar en el pecado. ¿Qué va a pasar? Lo va a matar. Si ese no regresa, él se muere, su alma se va a morir porque se va a quedar en el pecado. Y si nosotros lo vemos y no hacemos nada, pues somos como homicidas, porque se necesita no amar a tu hermano para no hacerlo. Hoy en día todos pensamos que amamos, y no es cierto, estamos muy lejos de... Un día el Señor me concedió una enseñanza para la iglesia acerca del amor. Tenemos una idea nada más de lo que es amar. Muy lejos estamos. ¿A cuántos conocemos de todos los que nos llamamos hermanos? ¿A cuántos conocemos que hayan hecho esto? Que se hayan preocupado de alguien que ya está su camino muy enredado, muy complicado, y que se tome el tiempo, que se interese por ir por su hermano, a restaurar, a trabajar para que esa alma regrese a los pies de Cristo. ¿Cuántos conocemos? Es triste que ahora ni los que predican el evangelio lo hacen. Aquí está. Yo no sé si no lo hemos entendido, o yo no sé si pudiera haber alguien con este sentir para poderlo hacer. Pero fíjense nada más qué bonito sería, qué hermoso sería, porque hay muchísimas gentes que se sienten derrotados, se sienten terminados por el pecado. A mí me han platicado muchos, hermano David, ¿y qué voy a hacer?
mi vida ya se complicó, ya está así, y me comienzan a decir muchas cosas. El tiempo está caminando y les está redarguyendo su conciencia por tanto pecado que ya está en su conciencia. Yo siempre digo, no hay más lucha que la que no se hace. En el último de los días va a haber muchas sorpresas. Hay quien pueda pensar que ahorita es santo y es justo delante de Dios, y al final de su camino se encuentre con que simplemente no lo conoció el Señor. Pues nosotros ahorita que estamos en tiempo y en forma, tenemos que mutuamente ayudarnos. Tenemos que preocuparnos si conocemos a alguien que ya su situación se haya puesto difícil. ¿Quién pudiera decir que se siente libre de pecar? Dice la palabra de Dios que ahorita la maldad ha crecido desmesuradamente. Si antes había maldad, hoy se ha multiplicado. Y el haberse multiplicado la maldad va a repercutir en la iglesia de Cristo. Dice que el amor de muchos se enfriará. Y se tiene que cumplir, porque todo lo que está en la Escritura se tiene que cumplir. Una de las cosas que el Señor nos ha reclamado, o le ha reclamado a la iglesia, es el primer amor. Cuando empezamos el camino, éramos de un carácter muy diferente. Éramos personas activas. Éramos personas que le dedicábamos el tiempo, que hacíamos obras, que hacíamos muchas cosas. Pero ha pasado el tiempo y nuestras vidas ya cambiaron. Y ya no actuamos como antes actuábamos. Ya no obramos como antes obrábamos. Hay quien se nos está complicando mucho la vida espiritual. A quien le está costando más trabajo ya estar caminando, y la pregunta es: ¿y a dónde están los fuertes? ¿A dónde está la ayuda que debemos de prestar los unos a los otros? Qué bonito sería que alguien viniera y: hermano o hermana, vengo a orar contigo. Vamos a orarle al Señor para que nos ayude. A lo mejor me está costando trabajo orar, pero si alguien viene, pues ya me comenzó a ayudar. Hermano, hermana, vine a estudiar contigo un rato las Escrituras. O vine a compartir este tema contigo, hermano. Que se vea el interés de que mutuamente nos estemos estimulando al amor y a las buenas obras. Pero cada quien vive en su hogar. Cada quien se preocupa por sí mismo. Sin en cambio, las faltas siguen aumentando. El amor se sigue enfriando. Las vidas se siguen complicando. Dice la palabra de nuestro Dios: si alguno de entre nosotros le presta la ayuda a su hermano, va a salvar de muerte a alguien. No nos conviene ocupar el papel de un juez. Yo no me atrevería a decirle a alguien: tú ya estás condenado, ya nada tienes que hacer acá. Hace unos días escuchaba yo de una joven que tenía problemas
y buscando ayuda compartía ese problema en las redes sociales. Lo compartió pensando o esperando recibir alguna palabra que le ayudara. Y compartió su problema y dijo: hermano, pues estoy pasando esta situación, no lo puedo vencer. Y comenzó a pedir que alguien le dijera o que le diera al menos alguna alternativa para luchar eso que llegó a su camino. Y comencé a ver los comentarios que muchos le mandaron y me dio mucha tristeza. Me dio mucha tristeza de saber que hay muchos que todavía piensan en su corazón con mucha dureza. Muchos la condenaron, muchos le dijeron: pues ya, tú ya no tienes el Espíritu de Dios, tú ya la tienes que hacer allá, tú ya estás condenada. Y comenzaron muchos comentarios a expresarse de esta manera. Sin en cambio, no eso dice la palabra de Dios. Si nosotros vemos que dice acá lo que acabamos de leer en el libro del apóstol Santiago, no dice que ya perdieron el Espíritu Santo, no dice que ya perdieron su oportunidad, no dice que ya están condenados. Sí, están pecando, están errando el camino, nadie dice lo contrario, pero dice el Espíritu Santo a través de nuestro hermano Santiago: si alguno lo trae de regreso, ¿qué va a pasar? ¿Lo va a salvar de la muerte? ¿Lo va a restaurar? Gloria al Señor Jesús. ¿Y qué dice? Se van a cubrir multitud de pecados. Todo eso que complicó su vida, complicó su camino, todo eso lo va a cubrir nuestro Dios. Dice la palabra de Dios que ahorita tenemos un abogado que intercede todos los días por nosotros. El que no pega con los ojos, pega con el pensamiento, peca de palabra, peca de obra. No hay quien pudiera decir que no está cometiendo pecado delante de Dios. Ni aun los que predican, ni siquiera nuestros hermanos apóstoles pudieron llegar a decir que ellos estaban libres de pecado. Fueron hombres como nosotros, fueron personas que también tuvieron un principio y tuvieron un trayecto delante de Dios y tuvieron que aprender muchas cosas como lo estamos